En el libro del profeta Ageo, Dios dice en capítulo 2 y versículo 19, ¿no está aún la semilla en el granero? Y luego agrega, mas desde este día os bendeciré. En el aire, su emisora amiga. Y al micrófono, nuestro hermano Raúl Ferrero, para una nueva edición de su programa Semillas al Aire. Muchas gracias. Gracias a los locutores por la introducción y gracias a ustedes, estimados oyentes, que nos acompañan una vez más en Semillas al Aire. Hoy lunes comenzamos la segunda semana con esta temática que yo he titulado Señales del fin de los tiempos. En los programas anteriores hemos visto que los profetas de antaño, los profetas judíos del Antiguo Testamento, sumados a los escritores del Nuevo Testamento, hoy más que nunca elevan sus voces para anunciar que el día de Jehová se acerca, la gran tribulación, su juicio, sus catástrofes, sus guerras, Armagedón y la posterior venida del Señor. Decíamos que hay señales en el Medio Oriente y en el mundo entero que anuncian que el fin de los tiempos se acerca. La semana pasada comenzábamos viendo algunas señales en Medio Oriente y la señal número 1 que considerábamos sin duda es el pueblo, la nación de Israel. Mis amigos, les dije varias veces, y no me canso de repetirlo, que Israel es milagro y señal para el mundo entero. Señal de la existencia del Dios de Israel, señal de la fidelidad de su palabra, y el estado de Israel es señal de que el fin de los tiempos se acerca. Además, comenzamos a ver en nuestro último programa la segunda señal. La segunda señal es que también los enemigos de Israel han aparecido en escena. La semana pasada enumerábamos 7 y alcanzamos a considerar 5. Hoy vamos a considerar los últimos 2. Los últimos 2 de este listado de 7, porque también vamos a considerar 10 enemigos de Israel que se mencionan en el Salmo 83 y también, ya pasando para los próximos programas, vamos a considerar Ezequiel 38 y una confederación de grupos étnicos y naciones que se levantarán como grandes enemigos de Israel en el fin de los tiempos. Bueno, en este listado que comenzamos la semana pasada teníamos 7 y ya mencionamos, ya describimos 5. En primer lugar, vimos los edomitas. Ellos son los descendientes del hermano mellizo de Jacob. Son los actuales palestinos de Cisjordania que ocupan toda esa zona y dominan sobre ciertas ciudades importantes como Jericó, Hebrón, Belén y tienen actual sede de gobierno en Ramala. En segundo lugar mencionábamos a Egipto. El tercer enemigo de Israel que mencionábamos es la antigua Babilonia, la moderna nación de Irak. En cuarto lugar, la semana pasada mencionábamos a la antigua Persia, la moderna Irán, uno de los más fuertes enemigos de Israel. Y en quinto lugar, mencionábamos a Siria y lo que de Siria dice la profecía bíblica. Hoy, mis amigos, vamos a terminar este listado de 7 naciones enemigas mencionando las 2 últimas. Veremos el Líbano y en séptimo lugar, Filistea, es decir, los actuales palestinos de la Franja de Gaza. Bien amigos, una vez más, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de nuestro programa Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones. Por estos días estamos considerando que el día de Jehová y el fin de los tiempos se acerca. Estamos considerando las señales del fin de los tiempos. Bien amigos, decíamos, el sexto enemigo de Israel en nuestro listado es el Líbano. Es una gran amenaza
un gran enemigo moderno de la nación de Israel. Pero hagamos un poquito de historia. A causa de una muy buena relación de David y Salomón su hijo con Hiram, rey de Tiro, los del Líbano coparticiparon hace siglos en la construcción del primer templo de los judíos en Jerusalén. Eso lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 12, y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículos 1 al 18. Siglos después se repitió la situación para la construcción del segundo templo. Por voluntad de Ciro, rey de Persia, leemos allí en Esdras capítulo 3 y versículo 7, los del Líbano volvieron a cooperar con los judíos para la construcción del segundo templo. Pero mis amigos, hoy las cosas no son como antes. Los bosques de cedros han desaparecido y las relaciones internacionales de el Líbano con Israel se han complicado y tensionado sobremanera. Un poquito más de historia. En Josué capítulo 13 y versículo 6, Dios había anunciado que va a exterminar a los pueblos de las regiones del norte delante de los hijos de Israel. Le estoy hablando que lo anunció en los días de Josué. Y tiempo después anunció por el profeta Jeremías que Dios destruirá todo aliado que les quede. Lo leemos en Jeremías 47 y versículo 4. Ahora bien, por estos últimos tiempos, mutuas agresiones en asentamientos al sur del Líbano y al norte de Israel nos hacen comprender, entre otras razones, que los anuncios de Dios no se demoran. Además, otras evidencias tenemos. Ellos tienen grupos guerrilleros hostiles a Israel, como Hamás y Hezbollah. Ellos han hecho alianzas, es decir, los libaneses han hecho alianzas con los palestinos. Y además tienen una fuerte relación con Irán, que es un gran enemigo de Israel. Además, su posición geográfica al norte de Israel los señala como lugar clave para el avance de los agresores que ingresarán por el norte y que vamos a ver considerando más adelante Ezequiel 38. Mis amigos, estas razones que les termino de mencionar nos hacen comprender que los anuncios de Dios sobre los del norte, sobre los del Líbano, no se demoran. Bueno, más veremos al respecto en nuestros próximos programas cuando consideremos la señal número 3, porque Gog, Persia y un montón de grupos étnicos aliados entrarán por el norte de Israel, eso es Siria y el Líbano, para apoderarse de las tierras de Israel. Bueno, les prometo ampliar este panorama en los programas venideros. Bueno, mis amigos, este es el sexto enemigo de Israel en nuestro listado y en séptimo lugar tenemos a Filistea, es decir, en el panorama moderno, los palestinos de la Franja de Gaza, pero en el lenguaje de la profecía bíblica, ellos son Filistea, los que matan por antiguas enemistades. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia también sobre este pueblo. Desde los días de los patriarcas, en Génesis 26, los filisteos son mencionados en las Escrituras. Ellos fueron aquellos que provenían de Caftor, es decir, Creta o Chipre, y habitaron en aldeas hasta Gaza. Eso podemos leer en Deuteronomio capítulo 2 y versículo 23, y también en el profeta Amós capítulo 9 y versículo 7. Ahora bien, en el tiempo en que Josué llegó a viejo, Josué 13 del 1 al 6, nos dice que aún faltaba conquistar Filistea por parte de Israel. Y fue entonces cuando Jehová prometió algo muy especial. Usted lo puede leer en Josué 13, 6. Dios dijo, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Ahora bien, en Jueces 1, 18 y 19, se da testimonio de que Judá pudo tomar la zona de los filisteos, pero no pudo nunca arrojar a los que habitaban en los llanos, porque ellos tenían carros errados.
En el siglo XII a.C., los filisteos se fortalecieron con una corriente inmigratoria y allí le impusieron a la región su propio nombre. En aquellos días, tierra de filisteos, que derivó después en tierra de filistinos o palestinos. Ese nombre perdura hasta hoy. Bueno, aquellos filisteos trabajaban armas de hierro y se afianzaron en 5 importantes ciudades: Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Avanzando el tiempo a causa de los pecados de Israel, leemos en Jueces 13 y versículo 1, Dios permitió que por 40 años fueran un problema y un dolor continuo para los hijos de Israel. Usted lo puede leer en Jueces desde capítulo 13 al 16. Eso sucedió en los días de Sansón. Luego, históricamente son mencionados los filisteos en el primer libro de Samuel, capítulos 4 y 5, involucrados en serios altercados con Israel y con el arca del pacto de Dios. Luego, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos a Israel impotente ante los filisteos hasta que intervino David derrotando al gigante Goliat, y los ejércitos israelíes los persiguieron y vencieron por completo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 25, David, entonces el rey, les volvió a derrotar según el consejo de Jehová. Y finalmente, en los días de Acaz, se mencionan invasiones y calamidades hechas por los filisteos. Usted lo puede leer en segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Y eso sucedió a causa de los pecados de Judá y de su rey. Bueno, mis amigos, en los años subsiguientes, 3 profetas hicieron anuncios específicos en cuanto a este pueblo y su participación en los tiempos del fin. Usted puede leer allí en Jeremías capítulo 47 y en Ezequiel capítulo 25, en los días previos y durante el exilio de los judíos en Babilonia. Y también puede leer Zacarías 9, versículos 5 al 7, que también habla de ellos, al profeta que ministró alrededor de un siglo después de Ezequiel. Ahora bien, con la suma de los textos bíblicos citados, podemos entender y declarar, en primer lugar, que Jehová se comprometió a exterminarlos. Lo leemos en Josué 13:6. También leemos en Ezequiel 25 que Jehová hará venganza sobre ellos en el contexto de su venganza sobre las naciones. Después pondrá fin a la soberbia de los filisteos. Leemos Zacarías 9 del 5 al 7. Y luego acampará alrededor de su pueblo Israel, estableciendo la paz con todas las naciones, para que Israel ya no tenga opresores. Lo podemos leer en Zacarías 9, versículos 8 al 11. Bueno, si bien en el correr de los siglos ya han caído juicios sobre los antiguos filisteos y las ciudades antes mencionadas, evidentemente, para el total cumplimiento de las profecías bíblicas debemos todavía aguardar el futuro, pues aún no ha llegado el día de venganza del Señor, ni tampoco ha dado a Israel la paz prometida. Así que era de esperar que nuevamente surgiesen los filisteos en el contexto de Medio Oriente como enemigos de Israel, para que en el futuro Jehová cumpla en ellos su anunciada venganza. Ahora bien, preguntémonos, ¿puede esto llegar a ser así? ¿Cómo y cuándo? Claro, mis amigos, si los tiempos del fin se acercan, ellos deberían surgir en escena. Por supuesto que sí, ya surgieron. Si prestamos la debida atención a los reportes internacionales de diarios, revistas, radio, televisión, internet, no podemos menos que quedarnos asombrados con las referencias e informaciones que recibimos acerca de los actualmente llamados palestinos de la Franja de Gaza. Mis amigos, también he recibido información en mis viajes a Israel al respecto y quiero darles una breve reseña actual de este pueblo. La Franja de Gaza es una de las zonas más pobres, superpobladas y violentas del planeta. Miren, en ese pequeño territorio de unos 45 kilómetros de largo y un promedio de 8 kilómetros de ancho sobre la costa sudoeste de Israel frente al mar Mediterráneo,
En esa franja de terreno, repito, de unos 45 kilómetros de largo y unos 8 kilómetros de ancho, viven aproximadamente 1,5 millones de personas en condiciones muy precarias. Se trata de los palestinos de la Franja de Gaza, quienes desde 1987 luchan contra la ocupación israelí de esos territorios, que se inició con la Guerra de los 6 Días en 1967. Brevemente quiero decirles que los grupos extremistas tienen allí una poderosa influencia en la ciudad de Gaza, que es cuna de la Intifada, aquella famosa guerra de las piedras contra la ocupación israelí. Los dos grupos más importantes son Hamas y Yihad Islámica, autores de sangrientos crímenes y atentados contra los judíos y contra palestinos que son considerados traidores por colaborar con Israel. Por varios años Hamas se opuso a los acuerdos de paz que en aquel entonces el líder de la OLP, Yasser Arafat, firmó con los israelitas en septiembre de 1993. Ellos creían y creen que la autonomía palestina creada en Gaza y Jericó no es suficiente y que se traicionó al pueblo. Además, la yihad islámica opera en territorio israelí y suele atacar, además, objetivos judíos en otros países. Es un grupo clandestino que opera bajo el paraguas de Hezbollah, partido de Dios pro-iraní. Se considera el brazo armado del partido y son los que han llevado adelante atentados contra los judíos en otras partes del mundo. Mis amigos, en la concepción de estas organizaciones, ellos lo dicen públicamente, la lucha por el exterminio del Estado de Israel es un mandamiento del Corán. Muchos de ellos han ofrecido y ofrecen su cuerpo a Alá y por medio de la Guerra Santa intentan acercarse a él. Su objetivo es lograr un Estado islámico desde el Mediterráneo hasta el río Jordán, con capital en Jerusalén. Y obviamente erradicar a los judíos del lugar, y no dudan en emplear los métodos más sangrientos para alcanzar sus fines. Mis amigos, las armas y el Corán gobiernan hoy a los palestinos, y ellos viven y conviven con una serie de enfrentamientos diarios. Y déjeme decirle, terminando este breve resumen acerca de ellos, que su constante eslogan es: queremos recuperar nuestras tierras y utilizaremos todos los métodos posibles. Bueno, sin duda son el resto de la costa de Caftor, de quienes habló Jeremías en capítulo 47, especialmente versículo 4. Son el resto que queda en la costa del mar, según Ezequiel 25:16. Son los que destruyen por antiguas enemistades, según Ezequiel 25:15. Son los que con soberbia, según Zacarías 9:6, matan en la actualidad en el nombre de Alá y el Corán. Bueno, sin duda tendrán que verse personalmente con Jehová y con su furor en su venida, el día del regreso del Cristo en venganzas, cuando venga para darle la paz y el reino al remanente de Israel. Déjeme decirle un poquito más de la historia reciente. En las horas en que Israel festejaba sus 50 años en la tierra, el 14 de mayo de 1998, el pueblo palestino salió en manifestaciones públicas de repudio a las calles, considerándolo como el día de la tragedia, día que para ellos significa el nacimiento del Estado de Israel y la ausencia del propio. Murieron entonces entre 8 y 9 palestinos en choques con militares israelíes. La organización Al-Fatah lideró las manifestaciones en las que participaron también todos los otros grupos, incluyendo Hamas y la Yihad Islámica, y juntos por aquellos días anunciaron la firme intención de proclamar el Estado palestino. Ellos han asegurado, y siempre lo dicen, la próxima intifada, si fuese necesaria, será con armas, no con piedras como fue aquella histórica rebelión de los palestinos comenzando en 1987.
Además, en el 2005, luego de detener la construcción de un muro de separación, el gobierno israelí de aquellos días de Ariel Sharon llegó a un acuerdo con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para retirar sus tropas y los asentamientos de 8.000 colonos judíos del lugar y, en procura de la paz, planear permitir la formación de un Estado palestino. Y desde enero del 2006, como producto de un proceso electoral, el grupo Hamás llegó a tener mayoría en el Parlamento de Palestina y hoy gobierna el Hamás a los palestinos de la Franja de Gaza y bueno, la historia continúa. Más recientemente, entre julio y agosto del 2014, Israel atacó al grupo Hamás en la Franja de Gaza en la guerra que ellos denominaron Margen Protector. Si bien lograron destruir varios túneles, depósitos de armamentos y desmantelar transitoriamente el poder operativo del Hamás, no han podido terminar con ellos. Antes bien, ese tipo de destrucciones y ataques mutuos acrecientan el odio y el deseo de venganza. Y bueno, como les decía, la historia continúa. Sí, la profecía está escrita y la historia continúa. Sin dudas, un enemigo más de Israel ya tomó, al presente, su lugar en la escena. Bien amigos, hemos presentado enemigos actuales de Israel que estaban anunciados por la palabra profética hebrea para el fin de los tiempos. Número 1, Edom, los palestinos de Cisjordania con capital en Ramala. Número 2, Egipto. Número 3, Irak, la antigua Babilonia. Número 4, la antigua Persia, la moderna Irán. Número 5, Siria. Número 6, el Líbano. Y número 7, los palestinos de la Franja de Gaza. Le sugiero, mi estimado oyente, que usted lea en casa el Salmo 83. Mañana vamos a considerar los pueblos enemigos de Israel, que serán brazo de Jordania para atacar a los judíos en los últimos tiempos. También mañana vamos a hacer una introducción a Ezequiel 38 y 39, donde se anuncia que Gog y Persia, con muchos aliados, atacarán a los judíos invadiéndolos por el norte. Bueno, mis amigos, esto no es algo menor. El fin de los tiempos se acerca. La primera señal que hemos considerado es el Estado de Israel. La segunda señal que estamos considerando es que los enemigos han tomado su lugar y tienen la actitud anunciada por la palabra profética bíblica. Termino por hoy aclarando algo, mis amigos. Dios ama a cada ser humano en particular y espera que cada uno se arrepienta y reciba al Salvador. La salvación viene de los judíos y específicamente por el Señor Jesús. De manera que cualquier ser humano, judío, palestino, europeo o latino, puede llegar a ser salvo. Pero que quede claro que Dios, en el fin de los tiempos, tomará cuenta de aquellos que en el nombre de otro Dios hostigan y agreden a su pueblo. Bueno, mi amigo, lo espero mañana. Asegúrese de estar a salvo por la fe en Cristo. El fin se acerca, señales hay, claro, las estamos considerando por estos días, las señales del fin de los tiempos. Si este programa radial ha sido de beneficio para su vida, sepa que puede volver a escucharlo en www.semillasalaire.com.ar. Por favor, recuerde también que somos obreros del Señor a tiempo completo y puede respaldarnos en este servicio con sus oraciones y ofrendas. Escríbanos a semillasalaire@misionweb.net. Le esperamos en nuestro próximo programa
según la buena gracia de Dios.